Dicen que en los pueblos pequeños no hay secretos, solo verdades que tardan un poco en contarse. Y en el caso de Mateo y Ricardo, esa verdad empezó con una mirada, una sola, que bastó para encender la chispa de un escándalo que nadie vio venir. Estamos en el sur de Italia, en una aldea donde el tiempo parece haberse detenido. Las calles son tan estrechas que las conversaciones rebotan de balcón en balcón, y si respiras demasiado fuerte, probablemente ya lo sabe tu vecina. Ahí vive Mateo, un chico tranquilo, reservado, hijo de una familia muy tradicional. Es de esos que saludan a todo el mundo, pero nunca dicen mucho. Vive rodeado de rumores que ni siquiera le pertenecen, hasta que aparece Ricardo. Ricardo llega al pueblo como una tormenta con sonrisa. Es carismático, moderno y tiene ese tipo de encanto que irrita a los mayores y despierta curiosidad en los jóvenes. Viene desde Roma y su sola presencia rompe con la calma provinciana. Cuando los dos se cruzan por primera vez en la iglesia, durante una procesión patronal donde todos fingen ser santos, algo se sacude en el aire. Mateo lo mira y lo mira más de la cuenta. Y Ricardo, lejos de esquivar la mirada, se la devuelve con una media sonrisa que tiene más peligro que un chisme con Wi-Fi. En ese instante, sin una sola palabra, queda sembrada la semilla de la historia que pondrá a temblar todo el pueblo. Porque aquí, en este rincón de Italia donde la fe pesa más que la verdad, basta con que alguien te vea sonreírle a la persona incorrecta para que tu vida cambie para siempre. Y mientras la campana del pueblo suena a lo lejos, Mateo empieza a descubrir lo que significa sentirse vivo y perseguido al mismo tiempo. Antes de seguir, si te gustan estas historias prohibidas, esas que mezclan deseo, miedo y coraje, suscríbete ahora para no perderte los próximos resúmenes, porque lo que viene con Mateo y Ricardo va a dejarte con la boca abierta. Durante días, Mateo intenta convencerse de que lo que sintió en aquella procesión fue pura imaginación. Pero cada vez que cruza a Ricardo por las calles empedradas del pueblo, el corazón se le acelera como si lo hubiera pillado un secreto. Y lo peor es que Ricardo parece disfrutar del juego. Ricardo no pertenece a ese lugar, y lo sabe. Se mueve con una seguridad que irrita a los hombres del pueblo y fascina a las mujeres. Habla alto, viste distinto y no tiene miedo de mirar a los ojos. Mateo, en cambio, es todo lo contrario. Prudente, callado, acostumbrado a esconder hasta lo que siente. Pero esa diferencia se vuelve un imán. Un día, por pura casualidad, o eso quieren creer, se encuentran en el viejo campo de olivos. Ricardo fuma, Mateo recoge ramas y entre el humo y el silencio se da ese tipo de conversación que no parece importante hasta que lo es. Ricardo le dice, «Tú no hablas mucho, ¿eh?» Y Mateo responde con una media sonrisa. Aquí, el que habla demasiado no vive tranquilo. A partir de ahí, comienzan a verse más seguido. Primero con excusas tontas, ayúdame con esto, te acompaño al río, solo un rato. Pero pronto, esas tardes se vuelven su refugio, su pequeño secreto. Mateo empieza a reír más. Ricardo lo mira con ese brillo que lo desarma. Y sin darse cuenta, lo que empezó como curiosidad se convierte en una especie de adicción, una necesidad de verse, aunque fuera solo por minutos. Pero claro, en los pueblos los ojos sobran. Y cuando alguien los ve caminando juntos, el rumor se enciende como aceite sobre fuego. Ricardo está desviando a Mateo, murmuran las ancianas en la plaza. Ese chico de Roma no trae nada bueno, dicen los hombres mientras beben vino. Y aunque nadie se atreve a decirlo en voz alta, el juicio ya empezó. Mateo siente por primera vez el peso del miedo. Miedo a que lo descubran, a decepcionar a su familia y a perder a Ricardo. Pero Ricardo, en lugar de esconderse, parece retarlo todo. Una tarde, en una fiesta patronal, se le acerca en medio del gentío y le dice al oído, ¿de verdad vas a pasar la vida escondiéndote? Mateo lo mira, sin saber si quiere besarlo o desaparecer. Y ahí, entre luces, música y miradas, algo dentro de él se rompe. Porque cuando el deseo deja de ser secreto, ya nada vuelve a ser igual. Esa noche de la fiesta, algo cambia para siempre.
Mateo se escapa del bullicio y sube al viejo mirador donde el pueblo se ve iluminado por faroles. El viento sopla, las campanas suenan y Ricardo aparece detrás de él. Nadie los ve, nadie los escucha, solo ellos dos y ese silencio tan denso que casi duele. Ricardo le dice, con voz baja, «No hace falta que digas nada». Y Mateo, sin pensarlo, da un paso hacia él. No hay palabras, ni explicaciones, ni rezos que valgan. Solo dos personas que, por fin, dejan de fingir. Desde ese momento, los encuentros se vuelven inevitables. Se buscan en cada esquina, en cada mirada. Mateo empieza a vivir una doble vida. El hijo obediente en casa y el hombre libre en los brazos de Ricardo. Pero cuanto más se acercan, más cerca está también el peligro. En el pueblo, los rumores ya no son susurros, son cuchillos. Una tarde, mientras caminan juntos por un sendero apartado, escuchan risas a lo lejos. No están solos. Ricardo intenta bromear, pero Mateo palidece, porque sabe que en ese lugar no hay segunda oportunidad para los distintos. Y el golpe llega rápido. Una vecina asegura haberlos visto muy juntos. El cura del pueblo hace una homilía sobre los males modernos que destruyen el alma. ¿Y su madre? Su madre empieza a mirarlo como si ya no reconociera a su propio hijo. Ricardo, en cambio, no se esconde. Le dice a Mateo, «Yo no pienso pedir perdón por sentir». Pero Mateo no puede ser tan valiente. Creció escuchando que el amor tenía una sola forma, un solo camino, y ahora está caminando por el borde del abismo. Una noche, tras otra discusión con su familia, Mateo huye hasta el río. Ahí lo encuentra Ricardo, empapado por la lluvia, con los ojos llenos de rabia y ternura. Se miran, exhaustos, sabiendo que el mundo se les viene encima. Y Ricardo, con una calma casi imposible, le susurra, «Si esto es un pecado, que Dios me juzgue después». En ese instante, Mateo entiende que no hay vuelta atrás. Por primera vez, elige amar sin permiso. Pero lo que no saben es que el pueblo ya decidió su destino. Y la próxima vez que los vean juntos, no habrá perdón posible. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que esta historia se está poniendo intensa. Dale like y suscríbete para apoyar el canal y déjame en los comentarios qué harías tú si amar significara enfrentarte a todo tu pueblo. Después de aquella noche bajo la lluvia, Mateo y Ricardo ya no pueden ocultarse. Su amor, por más puro que fuera, se ha convertido en el pecado favorito de todo el pueblo. Cada paso que dan, cada puerta que se cierra a su paso, es un recordatorio de que ya no pertenecen. Mateo intenta seguir con su vida, trabaja en el taller de su padre, evita las miradas, sonríe sin ganas. Pero el silencio de los demás pesa más que las palabras. Su madre apenas le habla, su padre lo ignora como si fuera un fantasma. Y mientras tanto, Ricardo se convierte en el enemigo público número 1, el forastero que corrompió al muchacho bueno. Una mañana, Ricardo aparece en la plaza, decidido a enfrentarlo todo. Pero lo que encuentra no es indiferencia, sino odio. Un grupo de hombres lo rodea, le gritan insultos, lo empujan. Mateo lo ve desde lejos, paralizado. Quiere correr hacia él, defenderlo, pero el miedo lo detiene. Y ese miedo, ese instante de cobardía, se le queda grabado en el alma. Ricardo abandona el pueblo esa misma tarde, sin despedidas, sin cartas, solo una mirada desde el autobús que se aleja entre la neblina. Mateo queda solo, destrozado, atrapado entre el amor y la culpa. Pero los rumores no mueren, solo cambian de forma. Y ahora lo acusan a él de haber sido contagiado, de ser igual que el romano. Le dan la espalda, lo expulsan de su propio trabajo y lo convierten en un paria. Una noche, mientras todos duermen, Mateo se escapa hasta el viejo mirador. Ahí donde todo comenzó, donde se dio el primer beso, se sienta mirando al horizonte. El viento sopla igual que entonces, pero ya no hay nadie esperándolo. Y por primera vez se permite llorar sin esconderse. Sin embargo, justo cuando cree que todo está perdido, una carta llega al buzón.
sin remitente, sin nombre, solo una frase escrita con la caligrafía inconfundible de Ricardo. No te escondas más, Mateo, lo nuestro no fue un error. Y esas palabras se convierten en su única razón para seguir respirando. Pasan los meses. El invierno llega al pueblo, y con él, el silencio. Mateo vive como una sombra, encerrado entre los muros de su casa y los recuerdos que no puede enterrar. Pero hay algo que no muere, la esperanza. Esa carta de Ricardo se ha vuelto su oración personal. Una tarde, mientras camina hacia la iglesia, irónico pero necesario para mantener las apariencias, escucha un murmullo familiar. Una voz que el corazón reconoce antes que la mente. Gira la cabeza y ahí está, Ricardo. Más delgado, más cansado, pero con la misma mirada desafiante. Vuelve al pueblo sin permiso, como si quisiera demostrarle al mundo que no hay pecado en amar. Mateo no sabe si correr o abrazarlo, pero Ricardo no le da tiempo. Se acerca, lo mira de frente y le dice: «No podía seguir huyendo sin ti». El tiempo se detiene. El sonido de las campanas, los murmullos, todo se borra. Y por un instante, el miedo deja de importar. Esa noche, se esconden en una vieja casa abandonada a las afueras del pueblo, su antiguo refugio. Hablan durante horas, riendo, llorando, recordando lo que fueron y soñando lo que podrían ser. Ricardo le cuenta que intentó empezar una nueva vida en la ciudad, pero que cada vez que veía una calle empedrada o escuchaba una canción en italiano, pensaba en él. Y Mateo, entre lágrimas, le confiesa: «Yo también te vi en cada esquina, aunque ya no estabas». Al amanecer, deciden que no van a seguir escondiéndose, pero cuando salen del refugio, los espera la realidad. El cura, el alcalde y varios hombres del pueblo los rodean. Las palabras vuelan, las amenazas también. Mateo, por primera vez en su vida, no se queda callado. Levanta la voz y grita: «Basta, no somos una maldad, somos solo dos personas que se aman». El silencio posterior es brutal, y aunque el pueblo no los entiende, algo cambia. Por primera vez, alguien ha dicho en voz alta lo que todos susurraban. Ricardo lo toma de la mano. No hacen falta más palabras. Juntos, caminan hasta el autobús que los sacará de ese infierno. No miran atrás, porque lo que dejan no es su hogar, sino una jaula. Y mientras el vehículo se aleja, Mateo mira por la ventana y sonríe, sabiendo que por fin eligió su vida. Si te conmovió la historia de Mateo y Ricardo, deja tu like, suscríbete y comparte este video. Así ayudas a que más personas conozcan estas historias que, aunque parezcan prohibidas, solo hablan de lo más humano que existe: amar sin miedo. Dicen que el amor verdadero no se grita, se demuestra. Y Mateo y Ricardo lo demostraron en el lugar más hostil, bajo las miradas más duras, en medio de un mundo que nunca les dio permiso para existir. Tal vez no cambiaron el pueblo. Tal vez, cuando se fueron, los rumores siguieron corriendo por las mismas calles y las mismas bocas. Pero también dejaron algo distinto, una grieta en el muro del miedo. Porque siempre hay alguien que escucha, alguien que ve y se atreve a pensar: si ellos pudieron, quizá yo también. Meses después, en una ciudad nueva, Mateo abre una pequeña tienda de libros. Ricardo trabaja en un taller cercano. Ya no se esconden, no necesitan justificarse. Viven simple, entre risas, cafés y amaneceres tranquilos. Y aunque de vez en cuando les llegan noticias del pueblo, el mismo que los condenó, solo se miran, sonríen y siguen adelante. Porque aprendieron que la libertad no se encuentra en los lugares donde naces, sino en las personas que eliges amar sin miedo. Y así termina su historia, no con fuegos artificiales ni finales perfectos, sino con algo más real. Dos hombres caminando juntos, sabiendo que lo más valiente que hicieron fue no rendirse a la vergüenza ajena. Al final, eso es Malanova, la historia de un amor que el mundo llamó pecado, pero que en el fondo era lo único puro que quedaba.
Si te gustó esta historia y quieres más resúmenes de películas que desafían las reglas y los prejuicios, suscríbete y activa la campanita, porque cada semana traemos nuevas historias que merecen ser contadas. Y recuerda, en un mundo lleno de miedo, amar sigue siendo la forma más hermosa de rebeldía.